Hola, bon dia, benvinguts. Així per començar, anem 5 minutets tard, però intentarem ser puntuals la resta de la jornada perquè hi ha molts continguts, molts ponents. Li dono la paraula per començar en Jordi Celles, director general de Creació i Empreses al Departament de Cultura. Jordi. Bon dia a tothom. La idea de fer una jornada de transmèdia és especialment interessant i especialment encertada avui perquè si nosaltres ara ens imaginem el sector de la cultura tal com el vivim i tal com el vivíem fa només 5 anys, ja no us parlo de 10, fa només 5 anys, ens adonem que això de hem de canviar de forma necessària no és un tòpic, hem d'inventar noves formes de trobar ingressos, noves formes d'arribar a públics. De fet, els públics a vegades ja han trobat noves formes de comunicar-se i som nosaltres els que hem d'aprendre quines són les que estan utilitzant. Per tant, intentar entendre que una història ja no és un fet lineal, que no comença en un punt i s'acaba en un altre, i els nostres espectadors, els nostres consumidors, els nostres lectors, els nostres jugadors són merament espectadors, o com podria dir-ho, merament passius davant del que nosaltres estem fent, s'ha acabat. Estem parlant de relats, i el transmèdia de fet és això, estem parlant de relats que es construeixen no només en multiplataforma, no confonguem transmèdia en què nosaltres podem consumir un producte cultural en una pantalla de cinema, en una pantalla de televisió, en un ordinador o en una tauleta tàctil. No és això. Senzillament és que nosaltres tenim noves formes de poder explicar històries i que aquestes històries es complementen a través dels múltiples suports i dels múltiples canals que nosaltres tenim a disposició. Jo diria que no es pot menysprear la capacitat de... A mi em fan dir ludificació, perquè m'obliguen a dir ludificació, de moment la gent entén més gamificació, em fan dir ludificació, aquesta capacitat que té el públic en general de convertir i d'enganxar-se en activitats que tenen a veure amb entreteniment, amb joc. De fet, transmèdia té molt de joc, no és només videojoc, no és només producció audiovisual, només producció del món editorial. És tot això junt, però pensat d'una manera nova des de la base. Per això és especialment interessant, ara us ho detallarà l'Edgar, aquests consells que hem editat per escriure una bíblia d'una producció transmèdia, perquè de fet en els fonaments és on veus la capacitat i l'autèntica potència d'això. El transmèdia, a més, ens permet trobar fonts de finançament que fins ara segurament no ens havíem imaginat. Fa molts anys que la gent que treballem en món de mitjans de comunicació, en món de cultura, parlem d'advertisement, parlem de branded content, parlem de continguts que facin que les marques, que facin que les empreses privades creïn a través de creadors que tradicionalment no han estat vinculats a això, siguin directors, siguin realitzadors, siguin escriptors, però que puguin enganxar el públic. Això mai ha estat possible fins ara. Podríem trobar-ne casos molt concrets i molt petits en el que això ha estat un èxit. Transmèdia ens permet poder transformar això en un èxit i ens permet poder tenir aquesta situació en la qual tots hi guanyen, els inversors, les marques i evidentment el públic, perquè arriba d'una manera molt més atractiva, molt més diferent a les seves històries. El dissabte estàvem parlant d'aquest fenomen Harlem Shake, que és com aquests fenòmens successius de la xarxa que no paren de sorprendre't i de fer-te pensar que la capacitat que té el nostre espectador, el nostre públic, de poder interactuar amb el que nosaltres fem és molt més gran de la que mai ens havíem imaginat. Si veieu alguns d'aquests vídeos, que ara ja són com massius, és una cosa que estava com latent de fa uns mesos, de fa unes setmanes, i ara són massius, us adoneu que gent de tot el món és capaç senzillament per passar-ho bé, per donar-se a conèixer o per la finalitat que sigui, crear productes que fa uns anys haguessin estat absolutament impossibles. Crec que avui podrem aprendre molt sobre això i crec que, a més, amb tot el detall de línies d'ajuts per acompanyar-vos, que és una mica la nostra funció aquí, acompanyar-vos en el vostre dia a dia i en la vostra feina, permetran que d'aquí a poc temps comencem a veure projectes transmèdia funcionant i bé aquí al nostre país. Gràcies. Bon dia de nou. Seré brevíssim, només recordar o posar l'èmfasi en aquesta és una jornada que hem organitzat conjuntament al Servei de Desenvolupament Empresarial amb Mèdia Antena Catalunya, a excusar l'absència, en aquest cas, de l'Helena Moreno, directora de l'Antena Mèdia, perquè està malalta i aleshores hauria d'estar aquí. És una miqueta, en nom d'ella també us explico breument que dins dels molts materials que hem inclòs teniu una guia de finançament públic de projectes transmèdia obres interactives, tenim un llistat d'activitats que fa Mèdia, sessions de desenvolupament de continguts,
Tenim, crec que, una superútil guia, bibliografia de publicacions, vídeos mèdia sobre interactius i transmèdia, d'acord? De manera que això tot ho trobeu en la documentació que teniu en la carpeta que us hem lliurat. I pel que fa a una publicació que nosaltres ja fa temps que, gràcies als consells d'en Fernando Carrión i del Monte Carlo, que fa com un any que venim parlant de quin tipus de sessió podríem muntar o no, doncs vam tenir accés i ens van autoritzar, ens van donar permís de traduir aquesta Bíblia de producció transmèdia o consells per com escriure una Bíblia. Hem fet una edició en català, confiem que us sigui útil, està en paper i està a la xarxa, els que heu assistit òbviament la tindreu i crec que a partir d'avui o demà mateix també estarà penjada al web de l'ECD. Com veureu, aquest és un contingut més tècnic, més d'arquitectura, de projecte, però que la veritat és que la simple lectura ja situa bastant sobre tot allò que hem de tenir en compte, des d'aspectes més formals, començant amb la narrativa i acabant amb aspectes relacionats amb màrqueting i comunicació. De manera que ens sembla prou interessant. Per acabar ràpidament, en el capítol d'agraïments, més enllà de dir que contents d'haver col·laborat amb Mèdia i que avui fem aquesta sessió, doncs agrair especialment i novament al Fernando Carrión i al Monte Carlo, que ens han inspirat i ajudat amb l'organització de la jornada amb alguns aspectes i idees i suggeriments. Agradecer a los compañeros y compañeras que han venido desde el resto de España y thanks for coming, Bruno and Mirko, to the session. I think there's some problem with the translation kits, but it should be solved in a minute. It is solved. Neus is saying que ja tenim el problema de la traducció resolt, d'acord? Escolteu, jo com sempre recordar que tenim una enquesta amb un format diferent, més primet, més àgil, no és transmèdia, però ens va molt bé que ens ajudeu a construir el nostre relat, d'acord? Doncs ja està, jo donaria pas, si us plau, al Monte Carlo i a la Mercedes. Mentre van pujant... Gràcies, Jordi. Mentre van pujant, jo només els presento molt breument. Monte Carlo, storyteller i transmedia filmmaker de l'empresa Química Visual, alhora també professor d'aquí, d'aquesta universitat d'audiovisual, i Mercedes Ramírez, ara la sabrem aquí, directora d'Indios Zurdos, una productora audiovisual de transmèdia de Jerez, que ha vingut també, em sembla que ahir al vespre. Gràcies, us deixo a vosaltres. Sí, yo me levanto. Gracias. Sí. Bueno, rompo yo. Buenos días. Hablaré en castellano por cuestiones obvias para mantener el diálogo fluido. Yo primero quiero, es un tópico, pero quiero dar de verdad las gracias al SD y a Media Antena Cataluña porque, bueno, para mí es un lujo asiático estar aquí al lado de Mercedes Ramírez. En fin, creo que para todos, pero para mí personalmente más. Y también quiero agradecer que hayan hecho el esfuerzo de traducir la Biblia de producción de Gary Hayes porque creo que es una pieza fundamental de trabajo. Me parece que la preparó muy bien. Y bueno, está ahí para todos y creo que es una gran guía que a mí personalmente me sirve y creo que a todo el mundo le va a servir, ¿no? Planteamos esto como un diálogo abierto y abierto quiere decir pues esto que en cualquier momento cualquiera puede intervenir, participar, interrumpir, discutir. Tenemos un guión mínimo de la conversación, pero... Bueno, yo creo que nos lo vamos a saltar directamente, ¿no? Seguramente. Seguramente. Bueno, aquí comienza el peloteo, pero a mí también es un honor además estar aquí al lado de este señor con el que tengo conversaciones generalmente muy largas y con Eva sobre transmedia y otras rodalís, como dice una amiga mía por ahí, no sé si he venido. Y estar sobre todo en Barcelona, que me encanta esta ciudad. Vengo menos de lo que me gustaría, pero me encanta esta ciudad. Y, en fin, comenzar un diálogo arrancando, siempre pensé, bueno, a lo mejor el diálogo es mejor más adelante porque estamos en frío, así que nos interrumpís las veces que queráis, si queréis preguntar, hablar, entonces hagamos de verdad una conversación en vez de estar nosotros aquí soltando un speech. Sí. ¿Pongo esto? ¿Probamos?
visually stunning performance like never before. Only with the second-generation Intel Core i5 processor. Bueno, no deja de ser un vídeo, supongo que muchos lo conocíais, no es nuevo para nada, ya tiene creo que un añito o más. O dos, ¿no? Incluso. Sigue siendo solo un vídeo, solo que yo creo que, bueno, apunta las maneras o pretende transmitir la idea de multiplataforma, ¿no? Yo creo que en ese momento lo que nos dijo fue un poco lo que venía, pero no... En realidad lo que hizo fue jugar con esto de los principios cuando YouTube tuvo la posibilidad de hacer la multipantalla y de ir de un vídeo a otro. Yo creo que hemos avanzado bastante desde ese momento, y a mí por ejemplo me gusta como branded lo que está haciendo ahora Intel con toda una plataforma, o sea, pasar de hacer productos de vídeo multiplataforma, que ahora por ejemplo Intel tiene una plataforma en la que muchos artistas de todo el mundo colaboran en crowdsourcing y están trabajando desde el mundo entero, que estamos conociendo desde músicos a artistas callejeros, artistas plásticos, es como un ejemplo exacto de lo que es la globalización. Yo creo que una de las cosas que deberíamos, voy a citar un poco a un amigo que tenemos en común, que es José Ignacio Galán, que debemos olvidarnos un poco tanto del término transmedia como solamente una forma de narrar, hablar de transmedialidad, que es en el momento en el que estamos. Y lo que es importante aquí, yo creo que es más bien pensar no solamente que hay una forma de narrar o de hacer producto para el audiovisual o para el espectáculo, sino que esto es ya casi como una forma de hacer las cosas, una forma de hacer las cosas integrando integrando desde plataformas precisamente a la ayuda de otras personas, integrando formatos y yendo hacia una libertad creadora bastante interesante, me parece a mí, que en el momento en el que estamos. Y una de las cosas que a mí me preocupa en la parte transmedia es que de repente estamos cayendo solamente en el término marketing. Transmedia es... ayer estaba leyendo un artículo que enlazó Simon Staffans, que es alguien de transmedia muy conocido, y cuando lo comencé a leer, que hablaba de cómo las empresas están integrando el transmedia, y comenzaba con términos que era el contenido es el rey, todos los típicos términos de marketing que estamos oyendo desde el marketing 1.0 hasta ahora, solamente que ahora han integrado la palabra transmedia, pero lo que siguen es el mismo corta y pega, vendiéndonos los mismos viejos conceptos. Y entonces digo, lo que me extraña es que si el contenido es el rey, ¿cómo se han pasado años en este mismo corta y pega? Ahí hay, bueno, Carlos Escolari, que también es otro de los nombres que yo creo que en este país, bueno, hay que contar con ellos. Acaba de publicar un libro, precisamente se llama Narraciones Transmedia, Narrativas Transmedia, y yo creo que una de las primeras cosas que dice en el libro es esa. O sea, por pura vagancia hablamos de transmedia cuando queremos decir narrativas transmedia, y son dos cosas diferentes. Entonces lo que pasa es que el hecho de abreviar acaba llevándonos a una cierta confusión. Ya más allá de la discusión académica que a nosotros desde el mundo empresarial no debería preocuparnos demasiado. O sea, me parece que está bien que exista ese diálogo, pero para poder compartir entre empresa y universidades y gente que está estudiando el tema, poder compartir información y buscar vías de desarrollo. Pero más allá de eso, pienso que una de las trampas posibles en las que nos podemos encontrar es esta, ¿no? Es la confusión transmedia, narrativa transmedia. Por un lado, porque no todo ha de ser transmedia. O sea, yo nunca he sido fundamentalista de nada, pero creo que es importante no caer en la psicosis de que si no soy transmediático me he quedado anticuado y estoy en el siglo XIX y voy a morir.
Moriremos todos, pero no hoy, o sea que no os preocupéis. Pienso que uno tiene que entender en qué proyecto está en cada momento y a partir de ahí saber en qué lugar juega ese partido. Y cada partido es diferente y cada uno, digamos que puede ir cambiando de posición. Lo que quiero decir es que uno puede hacer teatro puro y duro o uno de repente puede estar haciendo teatro transmedia porque está incluido dentro de una narrativa transmedia, ¿no? Y lo que sí que pienso también es que hay que ser prudente a la hora de ver la etiqueta que nos hemos puesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo creo que lo que sí que aporta transmedia son, igual que lo ha aportado Internet. Yo hace años hablaba de cosas que no existían y luego, pasado el tiempo, me he dado cuenta de que estaba hablando de community managers. Lo que pasa es que en aquel tiempo no sabía que se iban a llamar así. No había community managers porque no había communities. Entonces, no hacía falta que nadie las gestionara. Igual, del mismo modo, pienso que una de las cosas que ha aportado las narrativas transmedia es la idea de la arquitectura del relato llevada a multiplataforma. Lo que quiero decir es que todo este cuento del contenido es el rey y al final es que la historia siguen siendo las historias y las podemos trabajar de una manera u otra y que en realidad lo que importa es cómo vas a trabajar tu historia. Si vas a hacerla transmedia, full transmedia y tienes suficiente presupuesto para hacer 30.000 aplicaciones y 10 juegos que funcionan y que enriquezcan la historia, que no estén ahí porque estén, sino porque enriquecen la historia, porque forman parte de la historia, porque forman parte del proyecto transmedia, o simplemente para tu historia lo que basta es que de repente hagas en Cowbeer un álbum con unos textos interesantes al lado, porque eso es lo que realmente enriquece tu historia. Entonces, creo que seguimos, a pesar de que podemos estar hablando de transmedia como una forma de libertad, pero seguimos atados al hecho de que lo que importa es la historia. Sí, yo no me siento atado, ¿eh? Bueno, no, yo no me siento atado porque a mí las historias son lo que más me importan. Como narrador no me siento atado. A veces me siento un poco maltratado. Pero sí, yo lo que sí que también me gustaría es como aclarar o dedicarle 5 minutos a hablar de qué entendemos. Cuando hablamos de narrativa, ¿qué entendemos por narrativas, ¿no? Yo, como bien ha dicho Edgar García al presentarme, entre otras cosas, además soy docente y soy docente en una facultad de comunicación. Entonces, bueno, en comunicación básicamente las 3 ramas, ¿no? De audiovisual, periodismo, publicidad, relaciones públicas. Todos el discurso básicamente es vamos a morir de nuevo. Entonces es como morimos de manera continua, ¿no? Y realmente, a ver, yo creo que la sociedad en conjunto está mutando, ya ha mutado, lleva muchos años mutando, probablemente siempre ha mutado. Lo que pasa es que la revolución digital me parece que sí que es algo que se puede considerar revolución. O sea, ha afectado mucho más de lo que nos pensamos y está muy oculto el elemento digital en el día a día. Es decir, la gente no se da cuenta de lo digitalizada que está. Y pienso que es importante recuperar esas nociones y luego entender narrativas, y enlazo con lo que decía de esa situación, esa sensación de crisis, entender narrativas como con un concepto muy amplio. No solo como historias, ya sé que al hablar en el lenguaje coloquial mezclamos términos o los empleamos como sinónimos cuando a veces no lo son, ¿no? Pero la idea de, y pongo un ejemplo, de periodismo, un relato periodístico no es contarlo como si fuera un cuento, no es contar la noticia como si fuera un cuento, y no hay que tener miedo a la inmediatez. Es decir, la inmediatez ahora, hoy, ya y para mucho tiempo está en manos de la gente. O sea, si yo paso por delante de un edificio en el momento en que se desmorona, evidentemente yo puedo hacer la foto. Y el mejor fotógrafo de prensa del mundo no puede venir corriendo a hacer la foto porque cuando llega ya es demasiado tarde. ¿Sí? Entonces, la inmediatez la tiene cualquiera que está en el lugar en el que sucede el acontecimiento. Por eso es inmediato. Eso no quita que la reflexión periodística, la conexión con otros
datos, el dar sentido a toda esa información, el darle un contexto, el relacionarlo con cosas que han pasado, incluso el especular sobre qué puede suceder, yo creo que esa es la labor del periodista de hoy en día. Entonces, tal vez en el pasado se solapaban esas dos funciones, ¿no? La de voy a ir al incendio a hacer las fotos, con la de voy a hacer realmente una labor de información. Y bueno, tal vez hoy en día simplemente es que se ha extendido, o que es más obvio, ¿no? El corte. Porque antes iba al incendio a hacer las fotos el periodista o el fotógrafo, y ahora está cualquiera con un móvil o un iPad y lanzando la noticia. Lo que ha traído inclusive todas estas, a veces estos accidentes, ¿no? Que en momentos de tragedias o de sucesos inesperados, todos los medios publican una foto que es falsa y cosas así por el estilo, porque esta misma inmediatez nos está llevando... No, cosa que tampoco es nada novedoso. No, en absoluto. Yo os aliento a que cuando acabe hoy la sesión busquéis por YouTube o por donde sea noticiarios de principios del siglo XX. Claro, son todos falsos. Es decir, la guerra de Crimea, nadie va a la guerra de Crimea a rodarla, o sea, lo que haces es en el patio de tu casa, excavas unas trincheras, sacas la cámara, buscas unos actores, los vistes y te haces tu documental allí, ¿no? Entonces, los documentales de origen... Había un relato de Maruja Torres cuando llegaron los Marines a Panamá, en la invasión de Panamá, como estaba abierta la cancela del aeropuerto, pero llegaron los Marines con las tenazas y rompieron las cercas y el cercado y fueron pasando todos reptando por debajo, a pesar de que la cancela estaba abierta a medio metro, y todos los fotógrafos estaban tomando el espectáculo de los Marines y no hubo nadie que tomara la foto de pasando a través de las cancelas, porque las cancelas estaban abiertas, no estaban tomando Panamá estaba la pobre abierta totalmente. Sí, a mí me parece que, no sé, igual soy yo y de repente pienso que hay una cierta desorientación, curiosidad, miedo, morbo por estos temas, ¿no? De transmedia, pero yo me gustaría romper tópicos que a lo mejor ya los habéis roto, entonces espero que alguien del público intervenga y diga, calla, pesado, cambiemos de tema, ¿no? Y pasemos a otro. Sí, hemos venido a hablar de transmedia. ¿Qué es esto? Pero, no, lo que quiero decir es que hay una parte importante que no es necesario hacer transmedia colaborativo, no es obligatorio que el público co-cree, es decir, hay una serie de cosas, de las frases, ¿no? Que decías de marketing, ¿no? De que ahora el poder, la voz la tiene el usuario, ¿no? El poder lo tiene el usuario. Es como que de repente vais a dejar la mesa de dirección de vuestra empresa porque va a venir alguien, un usuario, y hoy me toca a mí, ¿no? Y se sienta allí y dirige, ¿no? Ese día la empresa, entonces mañana le toca a otro y así van pasando, ¿no? Los clientes que tengáis, ¿no? Yo creo que no, ¿no? O sea, no malinterpretemos las cosas ni hagamos unas lecturas como sesgadas que nos lleven a entender mal el asunto, ¿no? No, yo creo que es que eso del poder lo tiene el usuario, es cada vez estamos haciendo productos más para interactuar con el usuario. Yo lo que creo es que uno cuando crea el producto debe dejar claro el compromiso que tienes con el usuario a la hora de hacer el producto. A mí el caso yo estuve hablando hace poco de lo que fue toda la campaña transmedia de The Hunger Games, porque Hunger Games hizo una campaña muy interesante precisamente de participación de los usuarios, con espacios para los usuarios, sitios de red, 200 sitios en Facebook más o menos, creo que fueron los que se crearon con Hunger Games, y cuando un grupo de fans que se llama el grupo de fans organizados que se llama la Alianza Harry Potter, que tienen toda una movida de activismo en torno a ser fanáticos de los productos audiovisuales o de los productos en general. Lo que ellos dicen es: imagina los fans de Marvel con los fans de Harry Potter, todos juntos para cambiar el mundo. Ese es más o menos el leitmotiv. Y cuando ellos iniciaron una campaña que se llamó El hambre no es un juego, junto con Intermon Oxfam, Lionsgate, que había creado todo este concepto de The Hunger Games, es vuestra, vamos a crear y estamos
vosotros sois los dueños de los sitios y es súper participativo, pero no le gustó nada la campaña que estaban haciendo de El hambre no es un juego, les pareció que solapaba su propia campaña de marketing y actuaron como cualquier otra corporación. En menos de media hora le habían dicho o quitas la campaña o llamamos a los abogados. Eso yo os recomiendo que sigáis el caso porque fue muy interesante, porque también muestra lo rápido que van las cosas hoy día. En 7 horas Lionsgate no solo había cambiado de posición, sino que además había dicho que en el futuro, en las próximas ediciones de Juegos del Hambre, iban a trabajar directamente con la alianza de Harry Potter y con Intermon Oxfam para ya trabajar directo en el hambre. Pero fue un proceso muy interesante porque precisamente es qué compromiso estás haciendo con tu producto, hasta dónde va a estar la participación. Yo creo que eso es bueno que esté claro y como dice Montecarlo, que el que cada vez el producto sea más participativo no significa que alguien llegue hoy a presidir tu empresa ni te va a decir cómo vas a hacer tu producto. A mí me gusta mucho, por ejemplo, lo que se está haciendo ahora en plan remix con SIGA y todo esto, en que tú puedes poner el producto para que cada quien haga el producto que quiera a partir del tuyo, pero el tuyo sigue siendo el tuyo, es decir, tú decidiste cómo iba ese producto, ¿no? Sí. Yo aquí rompo una lanza porque también me parece otra de las preocupaciones es que vamos a morir de hambre, ¿no? Que sí, y creo que es importante empezar a entender y me parece que es importante que nos eduquemos nosotros primero y luego eduquemos a nuestros clientes y que, bueno, luego además si ellos se educan solos, pues mucho mejor. Pero creo que esa suma de educaciones, ¿no? Y de conversaciones nos tiene que llevar a un terreno en el que yo creo que todavía no estamos, un terreno en el que realmente se entienda que yo comparto aquello que quiero, porque es mío. O sea, yo parto de la idea de que vivimos en una sociedad capitalista neoliberal y de momento es lo que hay. Ni me gusta ni me disgusta, o sea, acepto el hecho de que esto es así, funciona así y por lo tanto todo vale dinero, todo tiene un precio, ¿sí? Que yo te dé algo gratis quiere decir que eso tiene un precio y te estoy regalando el equivalente en especies a ese producto, ¿sí? Es decir, para mí eso es dar gratis. No es lo quiero todo, lo quiero ahora y lo quiero ya y lo tuyo es mío y lo mío es mío. No, porque si todos nos ponemos así vamos a acabar a la greña, ¿eh? Entonces yo creo que todavía, y creo que es una cosa global, pero tal vez en España, no sé si es la mala fama o es que nos viene de lejos desde los tiempos del Lazarillo de Tormes, pero hay una cierta afición a apropiarse de lo ajeno, ¿no? Y pienso lo mismo, que yo como empresa voy a dar una parte del control a mi usuario y voy a dar una parte de contenidos gratuita a mi usuario y pienso que eso, a ver, es un modelo que tal como está organizado el mundo digital hoy en día es el modelo y hago una puntualización, o sea, estamos hablando de transmedia, estamos hablando mucho de digital y no nos olvidemos que se puede hacer transmedia que sea analógico, que no sea digital para nada, ¿sí? Tú puedes juntar literatura con teatro, con no sé qué, y eso es transmedia. Puedes construir un relato transmedia y en el que en ningún momento has entrado elementos digitales, ¿sí? O sea, son dos cosas, se solapan, para mí es un poco lo mismo. O sea, hay mucho transmedia digital o parcialmente digital, del mismo modo que hay mucho transmedia participativo, aunque no todo necesariamente tiene que ser así. Es como hay relatos cerrados y hay relatos abiertos. Hay relatos que te van a permitir evolucionar y transformar a medida que narras y hay otros que sin embargo están planificados desde el principio o que has generado unos parámetros, unas reglas y de ahí no te vas a salir y tú esto lo sabes y el público también lo sabe. Entonces que son como muchos modelos diferentes que ahora estamos hablando de ellos un poco a saco, ¿no? Yo creo que esto depende mucho de lo que quieres con tu proyecto también, es decir, yo le doy al público lo que le quiero dar, una parte, y esto es lo que te voy a dar de manera gratuita, pero depende, porque también puede ser que dentro de tu proyecto sea dar todo el proyecto. Yo no sé si alguno si conocen un proyecto que se llama Cenicientas 3.0
y que es un proyecto basado en género y empoderamiento de género, que ahora mismo creo que se está haciendo el largometraje de documental. Pues son muchos vídeos y José Ignacio, su creador, y hay un equipo detrás. Toda la plataforma de vídeos, todos están disponibles para que tú de alguna manera cojas los vídeos y puedas hacer cursos de género. Entonces, puedes tomar lo que quieras de ahí y montarte tus propios cursos de género y utilizarlo de la manera que quieras. ¿Por qué? Porque lo que él busca realmente es todo un trabajo de empoderamiento de la mujer, que a su producto le viene bien y al resultado que él quiere para su producto, le viene bien que la gente lo coja, lo distribuya, lo redistribuya y lo rearme como quiera para dar su propio discurso de género. Y a mí, otra de las cosas que me gustaría es que nos demos cuenta de la amplitud de horizontes que se nos abren, ¿no? Porque yo creo que también venimos del resacón del entertainment, de una cultura de no vamos a darnos cuenta, vamos a drogarnos todos por vía legal, ¿no? Viendo, pues, en fin, realities o blockbusters o lo que a cada uno le apetezca para no enterarnos de lo que pasa. Y estamos con la mirada en general pensando que yo creo que la cultura, y lo digo porque se supone que los que estamos aquí nos dedicamos a esto, que la cultura la hemos devaluado bastante entre todos, yo me incluyo. O sea, no voy a tirar la piedra, esconder la mano. Yo creo que hemos devaluado mucho la cultura y le hemos ido otorgando cada vez un terreno de juego más pequeño, más miserable, más pobre, ¿sí? Con menos importancia, y creo que es el momento de decir, no, la cultura es importante, pero no la cultura es importante como un bien añadido. O sea, es que sin cultura no somos. Entonces, ya sé que además de cultura hacemos business, pero es que se pueden hacer las dos cosas. O sea, es que no están reñidas, porque vuelvo a lo de antes, ¿no? Estamos en una sociedad en la que el dinero es el elemento de cambio. Entonces, vamos a darnos cuenta de qué es hacer cultura, ¿sí? Hacer cultura no es hacer entertainment, para mí está clarísimo, y hacer cultura nos abre muchas vías de desarrollo empresarial y de negocio y de diálogo. El proyecto del que hablaba Mercedes, Cenicientas, es un proyecto lanzado desde una inquietud antropológica y sociológica, y yo creo que desde el principio eso ha estado clarísimo, y es la columna vertebral de este proyecto, ¿no? Que es un proyecto ambicioso, que ha empezado de una manera muy, yo creo que muy pequeña, está muy bien construido a mi modo de ver, ha empezado muy poco a poco, con un buen plan dibujado. Hay otros proyectos así en España, además están funcionando ya, The Gamer Inside, de Jesús Fabre, también me parece un muy buen proyecto transmedia. Él se planificó dónde quería llegar, es un proyecto muy ambicioso, además un proyecto de orden mundial, y empezó él solo hace 2 años, y realmente ha conseguido muchísimo en 2 años. No solo un equipo que lo apoya, sino reconocimiento, ayudas externas, en fin, yo creo que ya se está convirtiendo en un referente. O sea, su proyecto básicamente consiste en recoger testimonios, yo diría que es casi exclusivos, de la historia del videojuego. Entonces, está entrevistando a personas y por suerte aún están vivas, está entrevistando realmente a los creadores de los primeros videojuegos, y está haciendo un en el mundo, mientras muchos todavía no nos enterábamos, que es realmente excepcional. Yo creo que es una de las ventajas no solamente de trabajar con narrativas transmedia, sino de este momento que vivimos de igualación, de horizontalización casi, de las herramientas, en que todo el mundo tiene acceso, puede tener acceso a lo que antes era mucho más difícil, porque eran tanto herramientas como plataformas muy costosas de manejar. Es que precisamente se pueden crear proyectos como este. A mí lo que me gusta ahora de los proyectos es eso de estar vivo y que puede seguir creciendo. Lo que está pasando con Cenicientas 3.0, con Gamer Inside, con muchos otros proyectos en que pueden seguir creciendo
hasta el infinito casi, porque es así, no solamente por lo que ellos están haciendo, los propios creadores en torno al proyecto, sumando, sin que eso, porque ahora mismo puedes hacer un gran plan transmedia sin que eso signifique millones de euros o de dólares, sino que además crece porque cada quien está pudiendo hacer su propia reinterpretación de lo que se está, de lo que se está haciendo. Entonces, José Ignacio pone aquí un producto que está hecho desde la pura visión antropológica y yo os recomiendo de verdad que si no lo conocéis lo busquéis porque es un proyecto muy interesante y lo pone a disposición de la gente que está creando también sus propios productos desde una visión antropológica o de una visión de género o de una visión empoderadora, como sea, pero entonces lo que hace es que el proyecto siga y pueda seguir creciendo. Y eso es lo que a mí me parece muy interesante de este momento, cómo los proyectos no se tienen que quedar en he publicado un libro, he hecho una película o un videojuego, sino que pueden transformarse en algo más bien orgánico y pueden seguir creciendo en la medida en que necesites que ese proyecto crezca. Sí, yo quería empalmar con lo que había dicho antes, que me quedaba a medias, suele pasarme, que voy lanzando ideas y luego tardo un rato en recogerlas, ¿no? Por eso suelo lanzarlas lejos y tardan en volver. Y no, es la idea esta de que somos empresas culturales, ¿no? Es decir, yo no tengo por qué de repente saber de todo. O sea, que es otra de las neurosis que de repente nos entran, ¿no? O sea, ¿ahora qué pasa? Que llevo media vida para aprender a hacer audiovisual y resulta que he de aprender programación y también he de aprender artes escénicas y encima de aprender cómo se publica un libro, y no solo un libro en papel, que ya es bastante complejo, sino además luego hacer la versión digital del libro y entonces uno ya se empieza a deprimir antes de haber puesto ni siquiera nombre al proyecto, ¿no? Entonces, no, yo creo que el elemento colaborativo que de algún modo las redes nos han brindado, o sea, lo podemos traer al mundo analógico y generar redes. Yo creo que es mucho más interesante y lo mismo, creo que hay que reivindicar la profesionalidad, que es algo que se ha devaluado. Es cierto que tenemos herramientas para todo y es cierto que son bastante accesibles, pero por otro lado, yo siempre cito a Mike Figgis, en su libro Cine Digital, dice: todo el mundo puede comprarse un lápiz, pero no todo el mundo puede escribir una novela. ¿Sí? Es decir, tenemos tecnología y está muy bien y además es muy barata y me parece genial. Nunca ha habido tanta facilidad para tener tecnología y hablo desde mi caso, hablo desde el audiovisual. Nunca ha sido tan barato hacer cine, pero por otro lado, no cualquier cosa que grabamos se puede valorar de la misma manera, entiendo yo. No, en absoluto, pero yo es que soy aquí, soy un poco defensora absoluta de la libertad. Yo creo que es el público el que decide cuando un producto, creo que hay unos cuantos productos que están hechos desde que lo que se podía considerar algo amateur y que han terminado siendo unos productos muy interesantes. Yo creo que quien recibe el producto tiene la libertad para catalogarlo de una manera. Yo, por supuesto, puede que esté diciendo algo que va en contra de los que vivimos de esto, de mí, que vivo de esto. Pero... Perdona que te interrumpa, yo voy a poner un ejemplo que además se ha citado aquí, Harlem Shake. ¿Sí? Esta mañana, antes de salir de casa, he entrado en la página de Facebook y Mike Monello había colgado un vídeo. Mike Monello es el CEO de Campfire, que posiblemente es la empresa mundial más importante en transmedia, para mí sin duda. Sí. O sea, y Mike Monello personalmente me parece no en lo académico, pero en lo empresarial me parece la figura. Mike Monello había colgado un vídeo, que no había hecho él, pero había colgado un vídeo que se llamaba algo así como Detengamos Harlem Shake. El vídeo son 5 minutos, si lo buscáis lo encontraréis porque seguro que va a correr, porque entre otros los primeros comentarios que tenía Mike Monello, uno era de Linas Rivastava, que es otra cabeza, en este caso del activismo transmedia, pero muy clara. Bueno, alguien ha ido a Harlem con un portátil, con una camarita,
y ha parado gente por la calle y le ha dicho, mira, te voy a enseñar un vídeo, dime qué piensas. ¿Sí? Y les ha puesto el viral de Harlem Shake. Obviamente todas las reacciones son de quien ha hecho esto no ha pisado Harlem en su vida, esto no es el Harlem Shake, nosotros tenemos nuestra propia cultura, nosotros hemos estado innovando y ahora nadie nos va a venir aquí a decir qué tenemos que hacer y qué no, ni aprovecharse de nuestro nombre, en fin, hay bastantes personajes, todos recogidos en la calle, es un vídeo corto, son 5 minutos, pero es muy claro, es muy claro, muy contundente, muy correcto, muy educado, pero para mí recoge un poco lo de que el público decide, vale, el público decide a veces, ya sé que de facto tú compras o no compras, miras o no miras, pero ha llegado un momento que nos dan, hay ciertas presiones tan grandes que el mercado no es ni inocente ni libre, o sea, esto también es así. O sea, a ver, por poner un ejemplo casposo, una película horrorosa como Van Helsing, estuvieron casi un año antes de campaña, ya sabiendo que la película iba a ser un fracaso, porque, bueno, en fin, hasta ahí llegaban los directivos, se dieron cuenta de que aquello no había por dónde cogerlo. Pero ¿qué hicieron? La campaña de marketing previa, que incluía la venta de muñequitos, ¿no?, adhesivos, no sé qué, merchandising de todo tipo, fue tal que la gente ya se había enganchado a aquello antes de realmente conocer el producto core de la historia, ¿no? Entonces, bueno, cuando lo conocieron, claro, todo el mundo se estiraba de los pelos diciendo, bueno, ¿cómo me he comprado estas porquerías? ¿Cómo me he dejado el dinero aquí? Pero ya se lo habían dejado. Y decir, ¿eran tontos? No lo sé. Pero si el público decide ser tonto. Es que... Pero también está el otro ejemplo. ¿Cómo se llama la película de Disney con el anciano? ¿Cómo te has sentado eso? Que decidieron que esa película no iba a ser un éxito porque ningún niño iba a ver una película que estaba basada en un personaje de un anciano, y cuando salieron la película fue un pelotazo tal y no tenían merchandising, no tenían muñequitos que vender, no tenían nada que vender. Entonces, yo creo que, bueno, todo esto podríamos pasar horas discutiéndolo. ¿No? Lo que sí creo es que el talento, de una u otra manera, pues podrás haber cosas muy talentosas que nunca vas a descubrir y que a algunos se logra abrir camino. Cuando yo hablaba de que la posibilidad de que dan ahora las plataformas, no pensaba en realidad en el producto amateur, sino como muchas personas pueden hacer proyectos muy ambiciosos y muy extensos que antes habrían sido simplemente imposibles. Hace 10 años Cenicientas habría costado tanto dinero que no habría habido nadie que hubiese dicho, bueno, yo te la voy a financiar, sobre todo porque sabes que no va a ser un éxito económico, porque esto es un producto exitoso en otros aspectos. Es un producto exitoso desde el punto de vista en que ha sido creado, que es el punto de vista de empoderamiento de género y desde el punto de vista antropológico. Entonces, hace 10 años esto habría sido un producto absolutamente imposible. No se habría podido plantear siquiera. Sí, no, aquí lo que sí que es cierto, y en lo que sí que estoy de acuerdo, es en que probablemente primero hay que dar para luego recibir. O sea, no, la ecuación se ha cambiado. O sea, hay que dar algo al público. Primero hay que encontrar el público, hay que saber dónde está, ¿sí? No podemos seguir en nuestra nube tocando el arpa a ver si nos escuchan desde abajo los mortales. Es decir, busquemos un término medio. Yo sé que hay entre blanco y negro hay muchos tonos de gris, entonces hay que buscar en qué zona nos podemos situar cada uno de nosotros con nuestro público. ¿Quién es nuestro público? ¿A qué sector me dirijo? En eso sí que creo que es verdad, no vamos a verlo todo, hay una hiperabundancia de información, pero también es verdad que es mucho más fácil acceder hoy en día a cualquiera. Es decir, hoy podemos colaborar con gente que está en la otra punta del mundo y realmente la relación es la misma que si estuvieran al lado de nuestra oficina. O sea, no creo que haya gran diferencia en eso, ¿no? Y es una cosa que realmente hemos ganado. Y retomando lo de los profesionales, lo que sí que pienso es que tenemos que empezar a pensar, y esto sí que es ya una cosa interna, tenemos que empezar a pensar como nodos de una red, ¿sí? Ya no que fulanito es la competencia o que el otro se dedica a otro sector, porque si yo hago videojuegos, entonces el que se dedica a la edición no tenemos nada que ver, sino entender que ciertos proyectos pueden surgir
o bien porque alguien ya tiene una idea de proyecto transmedia y la construye como tal y entonces busca los partners en cada una de las piezas, ¿sí? O bien porque hay ideas que se expanden, entonces empiezan en un medio, se van expandiendo a otros y por lo tanto esto no es ni rentable, ni inteligente, ni ecológico que yo quiera convertirme en un profesional de otro sector simplemente porque en ese proyecto tengo esa necesidad, ¿no? Eso lo que sí es cierto es que atenta bastante contra nuestros egos, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente tengo que... bueno, el famoso diálogo 2.0, de repente, claro, dialogar no es solo yo... no tenemos demasiada costumbre de dialogar. O sea, somos dos personas que monologamos normalmente, ¿no? Quedamos, yo te cuento mi vida, entonces me callo, tú me cuentas la tuya, y así, ¿no? Vamos haciendo ver que hablamos y luego, joder, qué bien me llevo con Mercedes, ¿no? ¿Por qué? Porque me aguanta los monólogos, ¿sí? Claro, eso no es dialogar. O sea, dialogar es, yo te digo algo, tú lo escuchas, lo mezclas con lo que tú piensas y me devuelves una opinión matizada o tu visión de lo que yo he dicho. Y a partir de ahí, si yo te escucho, también puedo modificar mi visión. Y los proyectos, eso también, yo creo que forma parte. Ya no hablo solo del público, hablo también de los partners. O sea, si mi partner me dice, oye, yo creo que la estrategia en vez de esta tiene que ser otra, o hablo de estrategia, puede ser cualquier cosa, bueno, tenemos que empezar a aprender a escucharle. Porque para algo es el experto. Yo creo que todos habéis sufrido en vuestras carnes el cliente que viene y te pide algo aunque no sabe lo que te pide. Y es decir, a ver, si acudes a mí como profesional de esto, supongo que tienes que darme un margen como profesional para que te responda y te cubra las dudas y las necesidades que tienes. Que a lo mejor la manera de hacer lo que tengo no es la que tú te esperabas, pero precisamente por eso has acudido a mí. Porque tengo más herramientas, porque domino más el tema, por lo que sea, ¿no? Entonces, nos pasa lo mismo con los otros, o sea, con otras empresas. Y yo creo que además tenemos que entender que lo de la famosa atomización del público, los nichos, todas esas, ¿no? Los palabras estos, algunos de nosotros tenemos el mismo tipo de público, total o parcial. A veces no, a veces ni siquiera eso. Generar un proyecto transmedia, yo a menudo lo pienso. Hay proyectos que no se dirigen, el proyecto en conjunto se dirige a diferentes targets y cada parte del proyecto puede buscar un target diferente. No están reñidos. Tengo que entenderlo, también mi público naturalmente acabará viniendo a esto. Es decir, cada vez están, por ejemplo, generándose más series de televisión que tienen la versión infantil. O sea, yo puedo hablar del mundo de los personajes con mis hijos, ¿sí? Y ellos están viendo una versión para niños y yo estoy viendo la versión hardcore, ¿de acuerdo? Luego, cuando sean mayores, además, es un público que esto yo creo que, y llevándolo al mundo editorial, yo creo que el mundo editorial francés lo entendió de una manera maravillosa. O sea, los chicos crecieron leyendo bande dessinée, cómics, y se fueron haciendo grandes y los temas de los cómics fueron cambiando, ¿sí? Pero no hicieron como en España, que luego dejemos un hueco, o sea, huyamos hacia adelante arrasando el terreno, ¿sí? Entonces ya, cuando los niños que leíamos cómics ya estamos muy ajados y con canas, entonces ya no hay generaciones jóvenes que estén leyendo cómics de una manera continuada, o no la cantidad de gente que debería haberse generado, ¿no? Yo creo que en Francia lo que hicieron bueno fue eso, o sea, ir cambiando los contenidos y al mismo tiempo generando universos que podían ser compartidos. Entonces, mis hijos empiezan leyendo el mismo producto que yo leí de niño, evolucionan con él porque ese producto realmente está generándose para lectores más adultos y al mismo tiempo podemos compartirlo. Entonces, creas una red de consumo y de comunicación entre tu público que a mí me parece sumamente interesante, ¿no? Solo que, claro, hay que pensar a medio o largo plazo. O sea, hay que construirlo, hay que olvidarse ya de vender, ya mañana necesito venderlo todo. Yo creo que ha dicho la palabra clave aquí, y es que lo que tenemos que pensar es en crear universo. Esto lo irán, creo que se empezará
a oír cada vez más a la gente, vosotros que estéis trabajando en esto, entre que llegara un cliente y os dirá, quiero un proyecto transmedia, aunque no tenga la menor idea de lo que es un proyecto transmedia, porque ha oído de un proyecto transmedia, pero el hecho de que creamos universos. Y yo pienso que eso es el kit de la cuestión. Es decir, tendrás una narrativa en que digo, pues habrá gente que se enganche a ese producto audiovisual, o ese producto audiovisual no es un producto audiovisual sino un podcast, pero que también puede ser que no, que sea a la gente que le gusta consumir novela gráfica o cómics, y que puedes desarrollar diferentes plataformas de ese producto. Y que en realidad lo que no tienes que olvidar es que estás creando universos. Entonces, yo creo que es lo que lo hace fantástico este momento de la narrativa, pero que también crea muchísima confusión, porque a veces pero bueno, ¿qué es transmedia? Transmedia es pongo aquí mi serie y 2 aplicaciones y un videojuego. Pues no es eso realmente. Hace unos días, vuelvo a citar a Simone Stephens, estuve diciendo que estuvo en los encuentros de BAFTA, y va a decir que la confusión no está solamente en la gente que está comenzando con esto, sino en todo el mundo. Estuvo en los encuentros de BAFTA y decía, todas las televisiones que estaban ahí, comenzando por la BBC, estamos hablando de pesos pesados en las televisiones, cuando les hicimos la pregunta concreta de ¿vas a integrar narrativas transmedia?, todos hablaron de integrar Twitter en sus productos y un hashtag de Twitter, y eso ya lo consideraban una narrativa transmedia. Entonces, hay un momento, sí, a lo mejor de confusión, en que los propios creadores, sobre todo los dueños del cotarro grande de televisión y cine, están como que reduciendo esto a una expresión, pero hay toda una serie de artistas que están creando universos que son muy interesantes, y que este es el quid de la cuestión. O sea, podemos expandir ese mensaje del producto que tenemos a diferentes públicos, diferentes plataformas y con diferentes objetivos. Sí, hay otra cosa, cuando dices esto, que la palabra que todavía no ha salido y que también es una de las palabras que es como obligatorio citar, que es la de experiencia. O sea, y para mí sí es importante porque va más allá de los tópicos, y ya sé que es una palabra de la que se ha apropiado también el sector más duro del marketing, pero para mí la experiencia del usuario sí que es algo importante. La podemos personalizar hasta el punto de que realmente cada persona tenga una experiencia única, y la podemos llevar al punto de que cada persona tenga una experiencia única e irrepetible. Que dicho así suena como que ¡wow!, ¿no? Yo quiero, ¿no? Y como que, vale, ¿cómo lo hacemos? Y pienso que sí se puede hacer, y no es caro, lo mismo. Pienso que es una cuestión de estrategia narrativa. Se puede hacer las experiencias personalizadas y únicas del modo que, por ejemplo, hablando de teatro de inmersión, que es una de las cosas que a mí me atrae porque veo que hay mucho futuro y la gente está todavía como, la gente no viene al teatro y tal. Igual tenemos que empezar a hacer otro tipo de teatro. Todo ayuda, ¿sí? El teatro de inmersión es un teatro que, entre comillas, te obliga a volver a verlo. ¿Por qué? Porque si tú asistes a una sesión de teatro en la que no ves toda la obra, inevitablemente, cuando sales y comentas, porque la gente sale y el teatro es una experiencia compartida, entonces tú sales, comentas como qué te ha parecido, qué no te ha parecido. Cuando la otra persona te empieza a contar cosas que tú no has visto, quieres verlas y por eso vuelves, ¿sí? Y lo mismo le ocurre al otro, tú le cuentas cosas que él no ha visto y por eso quiere volver. Y hacer ese tipo de experiencias inmersivas y además realmente pasarlas darles un componente transmedia, porque el teatro de inmersión en sí mismo, a ver, es teatro de inmersión, no es transmedia, pero transmediarlas yo creo que es fácil, requiere sí estrategias, y es una manera también de llenar salas, y no solo salas de teatro. O sea, yo viendo la lista, ahora me vais a pegar, pero viendo la lista de los participantes, echaba en falta, bueno, exhibidores,
porque para mí es parte de la cadena de la cultura. O sea, si yo hago una película, querré exhibirla. Me da igual donde sea. La exhibiré en una sala de autor, la pasaré a Filmin, haré lo que sea, ¿sí? Pero necesito un exhibidor, porque es el que contacta al final la pieza con mi público, ¿no? Y hoy en día los cines, las salas de cine están muchas horas cerradas. Entonces, para mí es una pérdida de dinero. Tienes un espacio fantástico y no lo estás usando para nada. Ya, pero es que si pongo películas por la mañana no viene nadie. Ya, pues es que a lo mejor no hay que poner películas. O sea, ya no hablo de transformar las salas por lo mismo, porque como vamos un poco detrás, en vez de delante, vamos pensando eso en el ahora, en el inmediato y no en el medio plazo. Yo hace 10 años recuerdo un artículo que yo guardo con cariño, había un artículo en una revista digital americana de un señor que decía: la gente dejará de ir al cine y verá las películas en casa. Y de poco no lo lincharon, ¿no? Ya sé que he dicho ahora, dices, claro, pero es que he dicho entonces era una barbaridad tan grande que todo el mundo se le tiró al cuello. Claro, este señor lo único que hizo fue analizar lo que estaba sucediendo e imaginar cuál era, o sea, si la pelota va rodando y sé que va en esa dirección, bueno, ¿dónde va a estar la pelota dentro de un tiempo? Y simplemente lo enunció en público, ¿sí? Y el tiempo le ha dado la razón. Yo pienso que en una sala es un espacio, entre comillas, caro de mantener, ¿sí? En cine, el cine es una experiencia compartida, y creo que es importante recordarlo, no es lo mismo ver las películas en casa que en el cine, pero ¿por qué no vamos a jugar en grupo a las salas de cine? ¿Sí? ¿Por qué no hacemos megapartidas? ¿Por qué no, en vez de estar yo pegando tiros con mi shooter en la pantalla de mi casa, por muy grande que sea, por qué no voy a una sala de cine y lo veo así? Pues tiene que ser espectacular. Entonces, eso no lo estamos haciendo, ¿sí? Y ya no estoy hablando de reconvertir tecnológicamente las salas. En fin, hay maneras de hacerlo, ¿sí? O sea que yo creo que el campo está abierto y las opciones están, y también ahí viene la parte creativa de aplicar la creatividad al negocio, no solo a los contenidos. A ver, que conste que yo soy de los que sobre todo estoy preocupado por los contenidos, ¿no? Porque es lo que más me interesa y de lo que más sé. Pero entiendo que la estrategia también pasa por eso. ¿Por qué nuevas vías busco para, bueno, atraer gente, relacionarme con ella? ¿Sí? Creo que eso sí que nos impone una reflexión y buscar nuevas vías, y sobre todo otra cosa, que es algo que en los foros así, o tomando un café, o en pequeños foros de gente que ya estamos más metidos en el tema se habla, es también hablar más del fracaso. Es que fracasar es normal. Ya sé que me dices, hombre, da un mensaje más positivo, Montecarlo, venga, va, tú puedes. Pero fracasar es normal. Es que acertar a la primera, normalmente quien acierta a la primera es porque hace algo que ya sabe hacer, ¿sí? Y lo que pasa es que, además, eso tampoco es fórmula de éxito, porque como el mundo cambia, lo que hoy gustaba, mañana ya no gusta. Por lo tanto, te puedes quedar preguntándote qué ha pasado, si he hecho lo de siempre, porque ya no triunfo, o ir un poco más allá e intentar imaginar nuevas cosas, ¿no? Que además, yo creo que, bueno, es nuestro trabajo. O sea, parte de la cultura no es solo mantener lo que hay, es imaginar lo que viene, es imaginar lo que queremos que venga, no lo que viene como aquí me tumbo y que me lo tiren encima. Yo quiero imaginar el futuro que yo quiero y lo quiero construir. Y yo creo que precisamente los relatos transmedia es una de las cosas que más posibilidades nos dan, ¿sí? Porque nos dan más poder, en el sentido, a mí me parece muy horrorosa, la palabra empoderamiento. O sea, entiendo que lo de gamificación también es como hay que encontrar otra que no sea ludificación. No sé, pensémoslo, pero son temas que están ahí y que hay que sacarlos a la luz. O sea, contar, si uno comete un error y no se lo cuenta a nadie, su vecino también lo va a cometer. Si uno comete un error y lo comparte, lo que va a obtener seguramente es feedback, va a tener más información de por qué cometió el error, ¿sí? Va probablemente a tener más consejos de cómo no volverlo a cometer, y además transmite el conocimiento a los otros. Que es que al final la sociedad es eso, compartir conocimiento, si no al final nos tenemos que ir cada uno en nuestra cueva.
Digo. Yo ya estoy en una cueva. Bueno, yo no sé, yo creo que aquí tendríamos que centrar un poco en este aspecto del producto. Yo hace poco decía con un amigo que tenía una exposición de fotografías que se iba a hacer en Marruecos y en España. Entonces, era todo como lo planteo, porque él quería poner algo de audio, como un poco esa foto tiene detrás una historia que está... Yo le decía, bueno, okay, algo de audio. Y se iba a inaugurar al mismo tiempo en Marruecos y en España. Y había una fundación, que no voy a decir cuál, que estaba en el medio. Entonces yo le digo, pero ¿por qué no lo haces de otra manera? Además, pues sí, las fotos como siempre, si es lo que quieren, la sala con las fotos en la pared, como están muy acostumbrados las galerías, pero ¿por qué no pones un par de portátiles, una orden? Eso no te va a aumentar el precio, el coste de lo que estás haciendo, porque puede ser muy sencillo, y que si al mismo tiempo la gente que está viendo lo que estás poniendo de fotos de España en Marruecos y quienes están viendo de Marruecos en España, pues los niños, que sea, tengas un espacio en una pantalla con el Google Maps y me puedas ubicar, yo estoy aquí y esto está aquí, y a lo mejor puedas inclusive interactuar con las personas que están viéndolo del otro lado, y en realidad todo lo que estaba diciéndoles, planteándoles, no aumentaba el coste de la exposición ni en 1.000 euros. Y sin embargo al final hicieron todo un trabajo enorme de postura de paredes que salió muchísimo más costoso, pero no fueron capaces porque eso así no podía ser. Pero ¿por qué así no puede ser? Es decir, ¿por qué tiene que ser que yo voy a ver una exposición de fotografía y las fotografías tienen que estar ahí en la pared y ya está, no dicen nada, ¿no? Y de hecho creo que inclusive al final él ni siquiera pudo ponerle los audios que quería la fotografía, porque tampoco lo pudo hacer. Entonces, yo creo que es importante, interesante esto de pensar en el producto. ¿Cómo quiero hacer lo que es lo que quiero? ¿Cómo voy? Y que vivimos en un momento en que podemos ampliar muchísimo lo que nosotros queremos transmitir con una obra, pero además en que es un momento que está muy conectado y que puede ser muy interesante tener ese feedback de lo que en ese momento se está viendo. Entonces, es lo que cuando Montecarlo dice, puedes dar una experiencia única. Cada una de las personas que está viendo esa fotografía puede estar diciendo el momento único que está viviendo con esa foto, y puede estar diciéndolo y dejándotelo. Y que puede ser algo que haga que esa misma exposición gane en riqueza de una manera tremenda. Ahora otro palabra, inmersión. Inmersión. Después de experiencia, inmersión. Yo sinceramente, es cierto que vivimos el mundo sigue igual de rápido, o sea, el tiempo no existe, es una cosa que nos inventamos para medir y ya está, pero la percepción que tenemos sí que es de que va más rápido. Y recibimos muchos más impactos. También es verdad que lo de los impactos está sobrevalorado, porque llega un momento que es como cuando te dan golpes, a partir de un cierto golpe ya no te duele, porque ya no te puede doler más, te pueden seguir pegando, pero no te duele más, quiero decir, ¿eh? Y lo que sí que es cierto es que la sensación de inmersión, que yo sigo pensando que es uno de los grandes temas de Transmedia, porque la inmersión tiene que ser personalizada y la inmersión tiene que ofertar diferentes grados. Es decir, yo puedo tener una experiencia con una marca, con un producto, con una narrativa muy ligera, porque realmente no me interesa más, es como el que lee solo los titulares del diario, porque ya estoy informado, no quiero saber más, sé más o menos lo que pasa, pero muy por encima, y hay quien se lee el diario de cabo a rabo, porque quiere realmente conocer a fondo qué le están contando, ¿no? Entonces, esa diferente inmersión, yo creo que hay que trabajar en ella, sí que puede ser personalizada, y lo que también hay que entender es que lo del diálogo, yo creo que es algo que tenemos que estar continuamente en diálogo. Igual que antes decía, hay que dar antes de pedir, yo creo que también hay que enseñar, no digo todo, ya digo, uno elige que enseña, pero mostrar antes para saber qué opina la gente. Oye, estoy pensando en trabajar este proyecto, ¿tú qué piensas? Y tener algún feedback, porque si no viene cuando
Y algunos proyectos culturales son lentos, hay otros que tienen cierta salida rápida, pero algunos pueden llevar meses o incluso años. Entonces, es muy frustrante acabar con un proyecto que te ha llevado meses o años de tu vida y que veas que la respuesta sea negativa. Entonces, o nula, ya, que es peor. Pero eso se puede que evitar. ni siquiera generes una respuesta negativa, que ni siquiera generes una crítica. Pero yo creo que se puede evitar. O sea, se puede evitar entrando en diálogo, que obviamente el diálogo exige estar, exige presencia. Es otra de las cosas que yo pienso que mal llevados por la inmediatez y los impactos, pensamos que no, que es una cosa puntual. Hay que estar continuamente. Eso no quiere decir que tenga que estar 24 horas al día online y estar emitiendo 24 horas al día. No quiere decir eso. Quiere decir que hay una cierta fluidez. Es decir, yo lanzo algo, la gente lo recibe, me lo devuelve y bueno, el ritmo de esa conversación, bueno, será el que construyamos entre los dos. Lo que no tiene sentido es yo lanzo algo, me lo contestan y me callo para siempre jamás. Con lo que contabas de Juegos de Hambre, ¿no? Y entonces me enfado. Esto no es lo que tenías que contestar, ¿no? Claro, el interlocutor contesta lo que quiere, ¿no? Ahí sí que creo que vale, sí, contesta lo que quiere, ¿no? Hay que ver cómo reaccionamos, ¿no? Claro. ¿Hablamos de Branded? Venga, va. Estaba intentando evitarlo, ¿eh? Yo también. Yo es que me encantaría que nos interrumpieran y nos dijeran algo, aunque sea cállense. Ya está bien. Vale, Sí. venga. Espera, que te dan un micro. Sí. Pues sí, lo hemos dicho desde el principio, interrumpe. Cuando estabas hablando antes en Monte Carmelo sobre los temas de contenidos, trabajo en la industria editorial, luego voy a hablar un poco, a contar una experiencia que hemos pasado nosotros, muy interesante. Y la verdad es que en el mundo editorial estamos viviendo, yo creo que la crisis más grande desde Gutenberg. Probablemente, por lo cual me siento muy contenta de feliz de ser protagonista de esta especie de revolución, ¿no? Con todos mis compañeros. Pero uno de los elementos quizá que más nos preocupa a los editores, y yo creo que debería preocuparnos a todos, es el concepto del hábito. Hace 15 años, cuando se pusieron en marcha en toda España una serie de proyectos de animación a la lectura en centros públicos, en colegios, en bibliotecas, en centros culturales, y fue fantástica porque sí que consiguió llegar a mucha masa de gente joven para que leyera, y de ahí están las estadísticas que cada vez lee más gente joven. Siempre había como un mensaje y tiene que ser buena literatura, tiene que ser los clásicos, tiene que ser todo aquello que parece ser que crea unos buenos contenidos. Y lo que sí que es cierto es que ese intento pues desde las editoriales y de las instituciones educativas tan fuerte por conseguir buenos contenidos, hubo un momento que alejó a los jóvenes completamente de la lectura y tuvo que llegar un mago con una varita mágica y crear un mundo de fantasía en un internado para que de repente millones y millones de niños, no solamente aquí, sino en todo el mundo, empezaran a disfrutar de la lectura, empezaran a leer, a pesar de las múltiples críticas que recibió su autora, de que era autobazofia, que era una mierda, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, contenidos versus hábitos. Yo creo que lo más importante, y en países como el nuestro, hay que empezar a generar hay que empezar a generar hábitos. Hábitos en el uso del libro, como sea, en el soporte libro, vamos a llamarle como sea, me da lo mismo. En el uso de la sala de cine, porque como tú dices, no es igual ver el cine en casa que verlo en una sala. ¿Qué usos se le pueden dar? Pero hay que conseguir que la gente vaya a esos sitios, se acerque a esos lugares, se acerque a las salas de teatro, a las salas de cine, se acerque a las bibliotecas, se acerque a tener un libro, a la música, a las salas de música, etc. Y ese hábito, a veces
hay que plantearse si tiene que ser el contenido excelente, en el sentido como muy purista, muy culto, muy tal, para generar el hábito. Es decir, hace 15 años yo te podría decir, no, contenido, contenido, contenido. Ahora, después de la experiencia por la que he pasado y que hemos pasado en el sector editorial y que vemos cuando vamos a los colegios, es que hay que hacer un punto medio, porque es importantísimo la masa crítica, y más si estamos buscando hacer negocio. Es decir, porque aquí las empresas culturales, evidentemente, cuando tú montas una empresa cultural, tienes clarísimo que no vas a vender tornillos. Es decir, en tu cabeza ya hay algo diferente como empresario, ¿no? Pero sí que buscas dinero, sí que buscas un retorno a la inversión que tú has generado. Y eso se consigue si tú vendes, si tú llegas y si hay mucha gente que consume tu producto y lo paga. Entonces, creo que es muy importante que se hable del hábito. Y de verdad que en los temas de lectura, cuanta más gente lea, más gente luego tendrá capacidad de criterio para decir me gusta o no me gusta, es bueno o es malo. Pero si no hay gente que lee, a ese criterio nunca se llega. Sí, varias cosas. Yo, por liquidarla, porque si queréis luego entramos más a fondo, pero es la cuestión cultural. O sea, la cultura, yo creo que hay cultura que tiene que generar beneficios y hay otra que no, que va a fondo perdido. Es una opinión personal, pero creo que no toda la cultura tiene que ser business. O sea, porque entonces empezamos a entrar en un terreno un poco duro, ¿sí? Porque es que fue primero la gallina o el huevo, si el público no está educado, efectivamente, o sea, no... yo he sido de los que he sufrido de leer los clásicos cuando tenía 12 años o 13 y sinceramente no lo agradezco para nada. O sea, a pesar de eso, no gracias a eso, a pesar de eso me sigue gustando la buena literatura, ¿eh? Y no digo que no los leyera luego y me satisfacieran, pero que no era el momento, ¿no? El hábito, yo creo que los hábitos ya los tenemos. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. O sea, es como... Otra de las cosas de la revolución digital es que hemos cambiado, antes los canales era una cosa que te decían, los canales, y había una lista. Y ahora ya no es así. Ahora está como más diluida la idea de canal, etcétera. Si los chicos juegan, por poner un ejemplo, todo niño le roba el smartphone a sus padres para jugar a juegos virales de estos, ¿sí? Bueno, si el chico ya está allí, ya tiene un hábito, a lo mejor lo que tienes es que ponerle la lectura allí o ponerle una conexión de aquello con el lugar al que tú quieres llegar. Pero tenemos que trazar puentes. Harry Potter fue un puente. Hay muchos chicos que han empezado a leer precisamente porque estaban jugando a videojuegos y necesitaban más información para ser mejores jugadores. Entonces esa información estaba en libros, novelas que iban sobre los mundos en los que pasaba el videojuego, y eso les ha llevado a la lectura. Pero han sido ellos que voluntariamente se han acercado a la lectura. Ya sé que sí, es solo de un tipo de libros de momento, etcétera, pero esos universos que creamos pueden expandirse, pueden llevarte a muchos sitios y pueden ser de mucha calidad. Lo que pasa es que a lo mejor, bueno, hay que envolverlo, el papelito del regalo, hay que tenga colorines, ¿sí? Entonces no es frivolizar, pero sí que hay que facilitar. O sea, yo, y pongo un ejemplo breve, pero que todo el mundo... dos ejemplos cinematográficos, ¿eh? Uno es, tengo un conocido que insiste en poner a las 8 de la mañana en clase el acorazado Potemkin. Bueno, pues lo siento, pero no. ¿Sabes? Es que no lo veo ni yo. A las 8 de la mañana Einstein es un rollo, ¿sí? Solo sirve para que te duermas, ¿vale? Entonces, lo cual no dice nada en contra de Einstein, dice de cómo se programa. A las 8 de la mañana no es el momento de cine soviético. Ya está. Y otro ejemplo es el cine clásico americano. Yo creo que hay que volver a verlo con un sentido crítico, porque hay que aprender mucho de cierta actitud de directores que, vendiendo que hacían solo género, estaban haciendo obras de una calidad excepcional. Estoy refiriendo a John Ford, Rice, Hawks, etcétera, ¿sí? Gente que entendieron muy bien que una narración se estratifica y que tú puedes ir a ver una película pongo el caso de Ford, como si es una película viendo un western y te quedas solo con que has visto un western, o puedes seguir pelando capas del relato e ir entrando en temas mucho más serios, ¿sí? No son cosas
que estén reñidas. No es como ser serio, no es ser aburrido. O sea, uno puede ser muy serio y contar las cosas de una manera divertida, ¿sí? Entonces yo creo que, bueno, eso también es un ejercicio de narración que hay que aplicarse. O sea, cómo consigo ser accesible, comprensible, pero sin dejar de ser profundo o de contar lo que quiero contar, ¿no? Entonces, bueno, hay que aprender a navegar. O sea, yo pienso que, bueno, en eso estamos, ¿no? Una cosa es cuando tú lees por necesidad, por ejemplo, cuando estás con un videojuego y quieres saber más y lees por necesidad, y otra cosa es cuando tú lees por placer. Y ese hábito del placer en muchas ocasiones se ha negado por volviéndote al tema de que tienes que leer esto, que tienes que leer lo otro y que no te vas a leer un cómic. ¿Cuántas veces hemos oído aquí decir no leas cómic porque eso no? Pues sí, es decir, que hay mucho tipo de lectura que es igual de calidad, para mí entiendo que es igual, tiene la misma calidad si se hace bien, si se hace de una manera honesta y si tú construyes la frase pues como la tienes que construir, bien construida, que otra literatura que se supone que es mucho más buena porque alguien lo dice, ¿no? Es decir, que y ahí es donde yo voy, es decir, no quiero decirte que te diga que el contenido no tiene por qué ser bueno, no, sí, por supuesto, el contenido tiene que ser bueno, pero que tiene que ser un contenido que acerque, no que y tú lo has dicho clarísimo cuando estabas contando lo de la Acorazado Potemkin, tú no lo puedes poner a las 8 de la mañana, tú no puedes dar un clásico, aunque sea de siglo XX, no puedes dar a lo mejor un Cela a un chaval para que lo lea, porque es que no te lo lee. Entonces, no, pero puedes hacerlo. ¿Por qué no haces un juego en el que hay unos personajes que casualmente son los personajes de, pongamos, La Colmena, y creas en Second Life o en algo más accesible una taberna y los pones allí y entonces cada niño tiene un avatar y no sé qué, y esto puedes hacerlo y esto no? ¿Por qué no puedes hacerlo, no? En los centros escolares, en muchos centros que tienen a lo mejor una pedagogía más constructivista, pues sí que se está utilizando todo ese tipo de elementos que tú comentas, pero que no es lo normal. Y bueno, pues es... Hace poco ¿Le pasas el micro a espera, no, pues primero tiene ella, luego tú. Bueno, yo solamente quería comentar que creo que en relación a esto, bueno, yo me dedico al sector cultural, trabajo en el Museo de Arte Contemporáneo y creo que tiene mucho que ver la capacidad que nos otorgamos a los gestores culturales de desacralizar algunos de los elementos con los que trabajamos cada día, ¿no? Es decir, coger a Cela y plantear hacer un Second Life o una aplicación. Bueno, pues a lo mejor las personas que tienen que autorizar esto se pueden asustar porque, ostras, estás cogiendo un clásico y eso, ¿no? Lo estás desacralizando. Yo creo que es importante ser atrevido en este sentido porque si no, no vamos a avanzar, nos vamos a quedar estancados, ¿no? Y creo que es un buen recurso esta idea de poder reinterpretar algunas cosas que damos por conocidas o por sabidas. Solamente era eso. Yo creo, por ejemplo, que una de las cosas más poderosas que hay en este momento dentro de la literatura y dentro de todo lo que queremos hacer y comunicar es precisamente el cómic. O sea, no hablo solo de novela gráfica, sino también de series de cómic, es decir, es una herramienta poderosísima, ya no estoy hablando de como obra literaria, pero es que también como herramienta de comunicación es muy poderosa. Y hace poco en Sevilla nos pasó un niño que se quejaba, no sé qué hacer porque publicamos poemas, pero entonces en un momento en que le dije, mira, yo conozco un chico que está haciendo una buena campaña con poemas en camiseta, es decir, tiene que estar un poema de Lorca es necesariamente metido dentro de las hojas de un libro, o lo que quieres es que ese poema de Lorca se conozca. Y a lo mejor entonces busco que lo conozcas de otra manera. Yo rompo una lanza por Rowling, independientemente de lo que se diga de su literatura, porque ha logrado que niños de 7 años vuelvan a tener un libro gordo entre las manos, y eso es bastante hoy día. Y por otro lado, se ha creado la Alianza Harry Potter, que es un fenómeno antropológico y socialmente muy interesante. ¿Funciona? Sí, te das la palabra. Yo solo quería hacer un muy breve apunte a lo que decía Nuria.
Yo me crié en una casa que le he contado en muchas ocasiones donde las paredes estaban forradas de libros, literalmente. Somos 4 hermanos, de los 4 yo soy la única que lee, que siempre ha leído, que tiene un amor voraz por la literatura. Mis hermanos no leen. Entonces, yo creo que a los que nos gusta leer, queremos compartir este gusto y creemos que es bueno para los niños que lean. En lugar de esto, primero entender que los niños, algunos aprenden por imitación y otros por rebeldía, por no hacer lo que hacen sus padres, y luego dejarles que descubran ellos. Yo creo que les quitamos el placer de descubrir las cosas por su cuenta. Y sinceramente, yo ahora tengo 40 años, me da una rabia tremenda no haber nacido 20 años más tarde para criarme con los videojuegos. Lo digo completamente en serio, porque me lo he perdido. Yo soy de la generación que los padres de izquierda, nos hicieron oír de pequeños Pedro y el Lobo todo el tiempo. Yo no le haría eso a un hijo mío, yo no he tenido hijos, pero de haberlos tenido jamás le habría hecho una cosa así. No podía ver tele sino oír Pedro y el Lobo. No podía hacer todo lo que hacían el resto de mis compañeritos porque esto era una cosa capitalista horrorosa. Yo recuerdo a un compañerito que le pidió una pistola a la madre, que era una pistolita aunque sea didáctica, ¿sabes? Porque lo que no te dan tú lo quieres. Y hablando de eso, me hicieron ver Intolerancia en la universidad a un lunes de resaca a las 9 de la mañana. No te lo envidio. No, yo, apuntando a lo que decías, yo creo que también tenemos que encontrar cada uno en su medida un sendero, ¿no? Un camino en medio entre el poner a la cultura en un pedestal y el usarla de fregona para el suelo, ¿sí? Entre una cosa y la otra yo creo que hay todo un camino. Yo personalmente, y os lo cuento así como apunte final, por si a alguien le sirve o si luego me lo quiere discutir en el café o en la red o donde sea, pero yo descubrí hace poco, en público dije una cosa que hacía tiempo que pensaba, y descubrí que, bueno, que parecía que tenía buena acogida cuando dije que ver The Wire era una experiencia sagrada y que nos hacía mejores personas. Entonces, cuando dije, pensé, a ver qué cara ponen, y la verdad es que estuvieron encantados de la vida, sus vidas mejoraron, se sintieron queridos y comprendidos, ¿no? Y yo creo que, y lo dije completamente en serio, o sea, para mí ver The Wire es una experiencia sagrada y no es la única que hay. Yo creo que hay que buscar en el gran abanico que nos otorga la cultura, o sea, hay que recuperar ciertos momentos de sacralidad que no necesariamente quieren decir de seriedad, ¿eh? Es decir, la experiencia, la comunión entre la gente que comparte una experiencia, la emoción que esa experiencia te produce, los sentimientos que eso te hace resonar dentro. A mí me da igual, sinceramente, si me pasa mientras leo un poema de Lorca o mientras estoy viendo un machinima en el YouTube. O sea, porque la experiencia, para mí, mi vivencia es lo que creo que realmente es importante. Y nosotros somos los que tenemos la obligación de servir eso a la gente. Ya sé que me diréis, bueno, esto no es muy de entertainment y tal, y de repente me pongo intenso y serio y tal, pero creo que es necesario, y es que además creo que la gente lo pide sin saberlo, pero lo pide. Y por eso, precisamente, cito The Wire, porque por eso esas series que aparentemente hablan de cosas tan lejanas a nosotros, que cuando rascamos capas llegamos a ver que no están tan lejanas, que nos afectan realmente mucho. Yo creo que eso es lo que puede hacer que la gente vuelva a la cultura, o sea, vuelva a leer, vuelva a lo que sea, porque entienda que más allá de las primeras capas quiero más, quiero una inmersión más profunda y más prolongada. Y la verdad es que cuando uno está en contacto con materiales con los que se siente a gusto, realmente lo que quiere es eso, prolongar la experiencia. Y esto les pasa a los niños y nos pasa a los adultos. Yo creo que tenemos que ir cerrando, ¿no? Sí. Wendy Levia, que es una transmediator norteamericana que está en grandes estudios, todo esto dice, ella siempre dice que un proyecto debería ser algo que deje el mundo un poco mejor que antes de que comenzara. Y yo creo
que tiene toda la razón, aunque hables del pequeño mundo que te rodea o el mundo que solo rodea el proyecto, pero un proyecto debería ser eso. Creo que proyectos como Alma o Cenicientas dejan el mundo mejor, pero que también The Wire por las cosas que te deja. Y lo que digo es que, para cerrar, que no deberíamos tener miedo a experimentar. Simplemente, ahora mismo, con lo que hay, pues si hay que plantearse un proyecto, y digo, si me lo quiero plantear y digo, este proyecto puede ser un carne de un proyecto transmedia, pues no tengáis miedo a experimentar y tampoco a llamar a gente con la que podáis trabajar, porque es verdad lo que dice Monte Carlo. Yo he intentado desarrollar y sé que eso no es lo mío. Yo soy guionista, no... Y me gusta trastear con internet y con programas, pero hasta cierto punto. Entonces, no tengáis miedo de llamar a gente, no tengáis miedo de experimentar y tampoco de equivocaros, que yo creo que es lo bueno que da en este momento democrático de precios de plataformas y de productos, porque cualquier proyecto creo que deja, después de hecho, el mundo un poco mejor. Tanquem aquí? Sí, pues tanquem aquí, gràcies a tots i seguim després.